Rey de Reyes, tomen asiento por favor delante del Señor en esta noche. Y como todos saben, Pentecostés también representa y señala la venida del Espíritu Santo. Y fue en la venida del Espíritu Santo, en Pentecostés, donde hubo una gran cosecha. El apóstol Pedro predicó y 3.000 personas se entregaron al Señor en esa noche o en ese día. ¿Me están oyendo? Es tan maravillosa la palabra del Señor cuando bajo la revelación del Espíritu Santo podemos ir entendiéndola. Pero yo quiero compartir con ustedes esta noche lo que dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 14, en el versículo 22. Esta es la parte número 3 de este mensaje, la tormenta. Y la vez pasada te hablaba de que a esta tormenta el Señor Jesús no la reprendió. Él no dijo calla, enmudece, como en Marcos 4:39, que Él dijo a la tormenta calla, enmudece, silencio, cálmense. Algunos decían, ¿quién le hablaba al viento? No, esta era una tormenta satánica. Marcos 4:39, Él le dijo calla, enmudece. Pero en esta tormenta de Mateo 14:22, Él no le dijo nada. Él demostró algo. Dice la Biblia, inmediatamente después, Jesús insistió. A mí me gustó una versión que decía, Jesús obligó a sus discípulos que regresaran al arca y cruzaran al otro lado. Esta versión bíblica dice, la que yo estoy leyendo, insistió. Reina Valera dice, hizo subir. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Hizo. La otra versión que tengo, la NTV, dice, insistió Jesús que entraran a la barca. Y otra versión que estaba viendo y escudriñando las escrituras, vi que decía, obligó a sus discípulos. O sea que no es que el muchacho a ver si pueden entrar, no. Le dijo, los obligó. En esta versión la NTV dice, insistió. No, pero maestro, no. Yo insisto, vayan. Insistió. Y dice que mientras cruzaban al otro lado, Él enviaba a la gente a casa, despedía a la multitud. Después de despedir la multitud o la gente, subió a la colina a orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Ya le voy a traer un mensaje sobre un varón de Dios que el Espíritu Santo se manifestó a él de una forma que en tantos años que yo tengo en Cristo de ministerio, ya 36, 35 años, no lo había escuchado. Pero ya lo voy a traer, ya lo voy a enseñar. Y justo hablaba de que el Señor Jesús, siendo el Señor Jesús, fue a orar a solas al Padre. Y estaba allí solo en la oración y cayó la noche. Me salgo de la vaina para decirte lo que el Espíritu Santo, cómo se manifestó el Espíritu Santo y lo que le dijo, pero no te lo voy a decir aún. A ese varón. Porque voy a predicar ese pasaje
un pasaje tan que en un texto solo, en un versículo solo, habla de todo lo que el Padre eterno es. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo habló el apóstol Pablo. Pero quiero hablarte en esta noche de esto. Mientras los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra, ya se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Reina Valera dice, y el viento era contrario. Jesús se acercó, dice, y a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua, y cuando lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron, ¡es un fantasma! Pero de inmediato Él les dijo, no tengan miedo, tengan ánimo, y yo estoy aquí, y yo soy. Entonces Pedro lo llamó y le dijo, Señor, si eres realmente tú, ordéname que vaya a ti caminando sobre las aguas. Y el Señor le dijo, muy bien, ven. Entonces Pedro bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio un fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Y ahí gritó Pedro, ¡sálvame, Señor! Y de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró y le dijo, ¿tienes tan poca fe? Le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Y cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos le adoraron y dijeron, de verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Subieron de nuevo a la barca y el viento se detuvo. Ahora, esta tormenta el Señor no la reprendió. Pero a la tormenta de Marcos 4:39 sí la reprendió. ¿Por qué razón no reprendió esta tormenta? Porque esta tormenta tenía un propósito de parte del Señor y una enseñanza para los discípulos. Según lo que dice la Biblia, los discípulos del Señor necesitaban una tormenta así. ¿Por qué? Porque era el plan de Dios edificar su fe. Era una única forma de que ellos pudieran ver lo sobrenatural de parte del Señor y que pudieran confiar en el poder de Dios y que pudieran poner en práctica lo que habían visto y oído a través del Señor Jesucristo. Pero lo que sucedió primero con esta tormenta que vino, porque fue una tormenta para edificarlos en la fe, fue una tormenta para probarlos en la fe. Y yo te diría que si estás con duda en la fe, mejor te afirmes en la fe, porque una tormenta viene en camino y te va a probar la fe. Porque ahí no es la ausencia de los problemas o de las tormentas que va a aumentar tu fe. Es en el problema donde tienes que poner en práctica tu fe, tu confianza en el poder de Dios y en lo sobrenatural de parte del Señor y en lo todopoderoso que es el Señor. Entonces dice que lo primero que sucedió con esta tormenta, cuando los discípulos se encontraban allí, en medio del mar, separados de la costa, ya no podían volver, o al menos podían intentarlo. Pero lo primero que sucedió es que vino la oscuridad. Y en el momento más oscuro de la noche en el mar de Galilea, ellos parecía como que no se veían casi a sí mismos. Era un momento muy difícil. Y los discípulos estaban allí, en medio del mar, en el problema, en la tormenta, y Jesús no estaba allí. Él no estaba allí. Ellos se sintieron solos. Pero Jesús estaba orando en el monte, estaba despidiendo las multitudes. Los discípulos no tenían ni idea dónde Él estaba. Así como muchas veces en medio de tus problemas no tienes ni idea de dónde está Jesús. Y te pregunta, ¿dónde estás, Señor? Y después de todo, en un momento dado del problema o de la dificultad o de la tormenta, parece un silencio pasmódico que de pronto
no oyes nada, no escuchas a nadie ni a nada. Allí estaban ellos en medio de la tormenta clamando al Señor, muertos de miedo y lejos de la orilla. Tal vez te ha pasado alguna vez esto, estando en una tormenta y todo a tu alrededor parece oscuro, sin salida y encima un viento contrario. No hay respuesta alguna, no hay salida alguna, te sientes desanimado, deprimido, abatido, estresado y hasta desilusionado. Solo porque a tu alrededor lo único que ves es desesperación y viento huracanados. Pero Jesús no parecía estar en ninguna parte del momento de la tormenta. No aparecía por ningún lado, no lo escuchaban por ningún lado, no lo veían por ningún lado. Y cuando quisieron ver algo, vieron un fantasma. Ni siquiera lo reconocieron en medio de la tormenta. Todos hemos experimentado momentos como ese. Son momentos muy difíciles. Aún en las peores tormentas tú puedes sentirte seguro y protegido cuando obedeces al Señor. En lo que el Señor Jesucristo le dijo: en la barca, suban en la barca, crucen al otro lado. En las peores tormentas puedes sentirte seguro y protegido si permaneces en la barca. Allí los discípulos estaban seguros y protegidos, siempre y cuando quedaran en la barca. Hoy la barca es la iglesia. ¿Por qué esta afirmación? Porque el Señor le dijo: entren a la barca, los obligó, les insistió, los hizo entrar a la barca y le dijo: vayan adelante hacia la otra orilla. Entre tanto que Él despedía a la multitud. Era la barca donde ellos estaban. No importa las tormentas que venía o la tormenta que se desatara, ellos tenían que estar en la barca. Porque esa era la orden del Señor, que se quedaran en la barca hasta llegar al otro lado. No importara la tormenta que venía, ni el viento huracanado que habría. Por eso la Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 2, verso 17, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Según otra versión bíblica, dice: y el mundo acaba junto con todo lo que la gente desea o tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. La pregunta del millón, o lo que quedó, era de las predicaciones pasadas, la 1 y la 2 de este mensaje, era: ¿qué hubiera pasado si los discípulos hubieran tratado de regresar? Seguramente hasta, imagínate lo que era la tormenta y lo ocupado que estarían, que ni el bocón de Pedro abrió la boca. Porque Pedro era el primero que abría la bocota. Imagínate: che, volvamos. No era argentino. Vamos a volver. Ni siquiera esa idea tuvo, porque estaban tan ocupados en la tormenta y estaban tan muertos de miedo. Y estamos hablando de gente profesionales del mar. Ellos conocían el tiempo y el mar, conocían las tormentas en el mar. Eran gente profesionales porque se dedicaban a la pesca y ellos estaban acostumbrados al mar y a las tormentas y al clima del mar. ¿Cómo sería esta tormenta que a todos estos discípulos los aterrorizó? Estaban muertos del miedo, perdieron la fe, se les fue la fe por algún costado de la barca. No se acordaron ni de la madre, porque no se acordó nadie. No se acordaron de la palabra. No se acordaron de las enseñanzas del Señor. Por eso que el Señor le dijo: ¿tan poca fe tienes? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe?, le dijo el Señor. ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Era el momento de confiar. No solamente en la tormenta, sino cuando estaba caminando sobre el agua.
Pero Pedro sacó los ojos, la vista del Señor y la puso en el viento. Esa fue la causa de comenzar a hundirse. Cuando tú ves a tu alrededor los problemas y las dificultades y en vez de fijar tus ojos en Jesús, como dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, los pones en los problemas. ¿Acaso no confías? ¿Acaso no sabes? ¿Acaso no crees en el Dios vivo que tanto adoras, oras y crees? ¿No sabes que Él puede detener la tormenta? ¿No sabes que Él puede ordenar al mar? ¿No has visto su poder en tu vida en tantos años o en tanto tiempo? ¿No te bastó los milagros? ¿Te olvidaste de los milagros que Él hizo? También hay un mensaje que voy a traer donde dice, ni siquiera, dice el Señor, se acuerdan con todo lo que yo hice, se olvidaron de mí. Hay un pasaje que el Señor le dijo al pueblo de Israel, con todo lo que hice, se olvidaron de mí. ¿Y qué pasó a los discípulos en esta tormenta? Se olvidaron todo. Era el momento de poner en práctica lo que habían aprendido del Maestro. Era el momento de poner en práctica lo que el Señor Jesucristo había dicho. Era el momento de creer. Vuelvo a decirte esto. Tu fe y mi fe no será edificada en los momentos de calma. La calma tiene que venir después que tu fe y mi fe es aplicada en la circunstancia y entonces viene la calma. Porque dice cuando ellos subieron a la barca, el viento se detuvo. En el pasaje de Marcos 4:39 dice que se hizo gran bonanza. Y ahí dicen los marineros que en realidad esa calma tan impresionante que se hizo en el mar, ellos le llaman cuando el mar te sonríe. O sea que el mar o la vida te sonreirá después de la tormenta. Que cuando tú en medio de la tormenta o yo en medio de la tormenta, confiemos que el Maestro, que el Señor Jesucristo, que el eterno Dios está con nosotros y que Él viene a nuestro auxilio y que oye nuestro clamor. Porque hasta ellos se olvidaron, gritaban y clamaban ahí. Habrá sido un momento terrible que de pronto se olvidaron que el Señor oía sus oraciones y su clamor. Pero ¿qué hubiera pasado si eso hubieran dado? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran dado la vuelta? Hubieran dicho, bueno, vamos a poner la vela, aunque no estaba para poner la vela, pero vamos a dar vuelta con los remos del bote, vamos a girar. Regresemos a tierra firme. Ellos se hubieran metido en un gran problema. Y vas a decir, ¿y no estaban en un gran problema? Sí, pero se hubiesen metido en otro peor. Cuando tú tratas de regresar a lo que para ti es lo seguro, lo más seguro, porque sientes que estás en medio del mar, en la tormenta, zarandeado y zarandeada, el viento te es contrario, encima la estás remando como en dulce de leche y estás ahí. Y te cuesta. Imagínate retroceder, volver. La orden del Señor era, suban a la barca y pasen al otro lado. Esa era la orden. A nosotros también el Señor nos dio una orden, a todos nosotros, es permanezcan en la barca hasta cruzar hacia el tiempo que yo tengo para ustedes. Y el quid de la cuestión es la barca. Pero ¿qué hubiera pasado si eso hubiesen regresado? ¿Qué hubiera pasado si alguno de ellos se tiraba al mar? Como el primero, que también era uno de los primeros, siempre Pedro era uno de los primeros. Imagínate que hubiese
Me tiro al agua y voy nadando a la tierra firme. La pregunta es, o la respuesta es, el Señor hubiera tenido que buscar nuevos discípulos. Y alguno va a decir, por un error, por un fracaso en la fe, el Señor los hubiese dejado de tener como discípulos. No, el tema es peor. El Señor hubiese tenido que buscar nuevos discípulos porque se habrían ahogado en el agua. Estaría después haciendo la despedida a 12. Ellos necesitaban descubrir, los discípulos, en medio de la tormenta, cuál era el plan de Dios. Y ese es el secreto, ese es el tema. En medio de tu problema, no ves el plan de Dios, porque no la ves. No ves, lo único que ves es la soledad, la oscuridad, el viento, el problema, las dificultades. Hasta tienes fe en la desgracia que vendrá. Porque hay algunos que tienen fe en la desgracia. Tienen una suerte para las desgracias. Tienen fe en la desgracia que vendrá. ¿Hola? ¿Por qué no tienes fe en la bendición que vendrá? ¿Por qué no tienes fe y confianza? Porque la palabra fe es confianza. Fe, confianza en que el Señor tiene lo mejor para ti. ¿Por qué no tienes fe que el Señor te va a salvar de ese problema o en el problema? Que tú ahí vas a aprender una lección, porque esa es otra. Si estos discípulos, estando al lado del Señor Jesucristo, teniendo la universidad más impresionante de todos los tiempos, al lado del Señor, caminando con Él, si estos discípulos necesitaron tener una lección y aprobar allí en medio de la tormenta, ¿tú crees que tú y yo no vamos a necesitar una tormenta para aprobar, para demostrar como maestro en teología, maestro en defensa personal? Sé que de pronto el alumno, y hay maestros aquí también en docencia, pero que de pronto pueden ¿qué sería primero? Primaria, gracias. Que tienen que, cuando le piden a un alumno o a los alumnos un examen, tienen que demostrar lo aprendido. ¿Me está oyendo? El examen es para demostrar lo aprendido. No para aprender, sino demostrar lo aprendido. Si estos discípulos necesitaron una tormenta para demostrar lo que habían aprendido al lado del Señor Jesucristo. Siempre en la Biblia habla, los elementos de la unción habla de que la unción se pega. Todos los elementos de la santa unción en la Biblia dice que la unción se pega, se adhiere. Entonces, y yo me imagino esto, que si estando al lado del Señor Jesucristo, la unción de Él se tendría que haber pegado en ellos. Que se lavó, el agua lo lavó, la tormenta la esfumó. ¿Dónde estaba la unción que se le pegó a ellos? Que estaba al lado del Señor Jesucristo, por estar al lado del Señor. Era el momento allí. En medio de esa tormenta ellos no descubrían nada. Tenían que descubrir algo. El plan de Dios para todo. Y el plan de Dios incluía quedarse en la barca hasta llegar al otro lado. Y esto nos demuestra que en la vida atravesamos momentos de desastres. Muchas veces nos sentimos como que si el Señor Jesucristo nos hubiera abandonado, dejado, que Él no está, como que no le interesa. En los Salmos David también se quejaba que Dios parecía estar muy lejos y distante e indiferente.
Sin embargo, a la larga David descubrió que el Señor lo iba a rescatar y así el Señor lo hizo. Por eso que en esta noche, yo no conozco tus problemas, pero una de las cosas también sé que esa tormenta, que sería una metáfora tan perfecta para demostrar, y ilustración para demostrar cuáles son las tormentas de la vida y cómo sobrevivir a las tormentas de la vida. Los discípulos tenían que enfrentar esas tormentas, esos vientos contrarios, para ver que en medio de su lucha el Señor se iba a acercar, se iba a aparecer. Él los había escuchado e iba en camino. Pero en medio de la tormenta hasta Jesús, hasta parecía que el Señor no estaba, que el Señor se había alejado, como que el Señor se tomó también su tiempo para acercarse. ¿No te pareció que la respuesta o la venida o la presencia del Señor parece distante de tu problema, donde tú te encuentras en el problema y que Él no se acerca? En medio de tu lucha, Él te va a demostrar que Él sí puede venir caminando. Eso era la tormenta, demostrarle la sobrenaturalidad del Señor. Demostrarle que Él podía, que Él estaba sobre todo, sobre los elementos naturales de este mundo. Que Él podía caminar sobre las aguas, que Él podía detener el viento. Que podía, le estaba hablando la tormenta y enseñando la tormenta que podían superar lo imposible. Y tal vez eso es lo que te pasa a ti, o la enseñanza para ti en medio de tu tormenta. El Señor te quiere enseñar a superar lo imposible, a ir más allá de lo imposible. Y saber que la presencia del Señor Jesucristo va a tranquilizar tu corazón en medio del caos. Y también la presencia del Señor en medio del problema te va a impulsar a desarrollar tu fe o a hacer un acto atrevido de la fe como lo hizo Pedro. Obvio, después tenía que mantenerse. Una cosa es hablar, otra cosa es mantenerse. Entonces Pedro dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Ordena que vaya a ti. Pero en medio de la situación o del caminar hacia el Señor, a Pedro lo invade, porque Pedro era un bocón, pero había que mantenerse en guapo. Era como, yo, viste, ahora el carácter que habrá tenido el apóstol Pedro, aunque se dice que Juan era peor y Santiago también. Juan, el Señor lo convirtió en el apóstol del amor. Tanto habló del amor el apóstol Juan, porque antes no era un amor Juan. Juan era un Boanerge, un hijo del trueno, por lo explosivo que era. Y si tú dices, ese soy yo, bueno, te va a transformar el Señor en un amor, en un dulzón, en un melocotón. Y si todavía no lo logró, todavía te falta. El Señor tiene tiempo, nosotros no, pero Él sí. Él es eterno, Él puede esperar. Si no aprendemos rápido, Él puede esperar. ¿O no? El miedo lo invadió a Pedro, el guapo, el jetón, ¿viste? El bocón. Pero al ver el viento, se comenzó a hundir. Y eso nos refleja a veces cuando la duda en medio de ese momento es lo único que puede socavar o hacer hundirnos en medio del mar, de los problemas. La duda. ¿Me está oyendo? El guapo de Pedro, el bocón de Pedro, le falló algo ahí. Pero la duda lo comenzó a hacer, le socavó, lo hizo hundir en medio del problema. Lo más lindo de todo esto de esta enseñanza de la tormenta, es que la calma viene y sigue a la tormenta. Cuando el Señor entra en la barca junto con Pedro, no solamente se calmó la tormenta, sino que hubo esperanza, renovación. Y está hablando de que en la prueba y en la dificultad, el Señor
siempre te va a renovar. ¿Me está oyendo? Está hablando de esta tormenta, que en medio del problema o la tormenta, la mano del Señor Jesucristo siempre te va a salvar, te va a rescatar. Porque tú y yo, en medio de las tormentas, vamos a aprender, pero el Señor también nos rescatará. Yo no sé si te estás hundiendo en el mar de los problemas. No sé cuánta agua has tragado hasta el día de hoy. Porque estoy seguro que Pedro, alguien anduvo en el agua, en el mar. Todos anduvimos en algún momento. Pero de pronto, en algún momento también tragamos agua. Imagínate Pedro en medio de esa tormenta, los vientos que había, el agua que habrá tomado. Pero ¿sabes? El Señor te va a rescatar. Cierra tus ojos en esta noche, inclina tu rostro. En medio de esa terrible tormenta, el Señor demostró que podía ayudar a Pedro y enseñarle que Él está en el control de todas las cosas. En el control. Que al Señor no se le escapa nada. Una tormenta no lo iba a detener. Yo no sé cómo te encuentras en esta noche. No sé tu dolor ni tu tristeza. Pero ¿sabes? Tienes que aprender a confiar en el Señor. Y si te preguntaste por qué este problema, por qué esta dificultad, por qué esta tormenta, era precisamente y es precisamente una prueba de tu fe. Demuestra tu fe ahí. Confía en el Señor. Permanece mirando al Señor Jesucristo, no el fuerte viento. Deja que el viento sople. Sigue mirando al Señor. Sigue en dirección de Él. Sigue confiando en Él. Más allá de tus problemas, más allá de tus dificultades. Y si dudas y te comienzas a hundir en el mar de los problemas, tienes que saber que el Señor Jesucristo estará allí también para ayudarte, rescatarte, tomarte de la mano y sacarte del hundimiento, sacarte del agua. Esta es la noche donde el Señor toma tu mano y te saca de ese hundimiento donde te estás hundiendo. Tal vez en la tristeza, tal vez en la angustia, tal vez en la amargura te estás hundiendo. Te estás hundiendo en la soledad, en la desesperanza. ¿Dónde está tu fe, Pedro? ¿Dónde está tu fe, Petra? ¿Por qué no confías en el Señor en esta noche? ¿Acaso no sabes que Él es el Todopoderoso? ¿Acaso no confías que Él es un Dios vivo? ¿Acaso no sabes que Él es el soberano sobre todas las cosas? Y que si rescató a Pedro, también te rescatará a ti. También te tomará de la mano. También te sacará de donde te has hundido, del estrés, de la angustia, de la desesperanza. Te invito en esta noche a elevar tu voz al Señor y decirle como Pedro: Señor, sálvame. Señor, sálvame. ¿Por qué no extiendes tus manos en esta noche y le dices: Señor, sálvame? Necesito que me salves. Necesito ser salvado, ser salvada. Tú eres el único que me puede salvar. Él es el Salvador por excelencia. No solo te salva del pecado, no solo te salva de la condenación y de la muerte. Él te salva también del mar de la angustia, del mar de la tristeza y de la soledad.
Él te toma de la mano en esta noche. Tienes que aprender a confiar en Él. Tienes que aprender a creer en Él. Tienes que aprender a sostenerte en Él. Tienes que mantenerte tu fe en Él, porque Él es el Todopoderoso. Si Él ordenó que la tormenta se calme, tu tormenta también se calmará. Si Él caminó en medio de la tormenta hacia donde estaban sus discípulos, también caminará hacia tu tormenta, donde estás tú, donde te sientes solo, sola, triste, y Él te tomará de la mano donde te estás hundiendo. Él te tomará de la mano y te sacará de allí, porque Él tiene un plan. Él tiene un propósito contigo y no te dejará hundir. No dejará que la tormenta tampoco te destruya. ¿Ese es tu temor? ¿Crees que el problema que te está invadiendo o soplando contra tu vida te va a hundir? ¿Te va a destruir? ¿Qué te pasó, Pedro? ¿Qué te pasó, Petra? ¿Por qué dudaste? Pero en esta noche, Él te toma de la mano y te rescata, te salva. Hoy el Salvador vuelve a decirte: yo soy tu Salvador en todas las cosas. Solo tienes que confiar en mí. Y junto conmigo: Señor Jesús, en esta noche, al escuchar tu palabra, yo quiero agradecerte, Señor, por lo que me has hablado. Quiero agradecerte por tu palabra. Yo reconozco que soy un pecador. Reconozco mis fallas, mis faltas, mis dudas. Señor, sálvame. Señor, rescátame. Señor, ayúdame. Y yo te doy gracias, porque yo sé que tú me sacarás de todo lugar y de toda circunstancia donde yo me sienta hundir. Gracias te doy, Señor, porque tú eres mi Salvador. Gracias te doy, amado Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Mientras adoramos al Señor, yo te invito a venir acá adelante. Quiero orar por